Muchas gracias a todos quienes están viendo la grabación. He extendido una invitación a meditar, entonces, por favor, acompáñenos. Meditemos para centrar y concentrar nuestra energía aquí y ahora. Con una disposición física adaptada, que la respiración sea entonces el encuentro íntimo que guía hacia la presencia continua. Guiamos nuestra conciencia al corazón, aperturando el corazón a la guía del yo interno. Nuestro yo interno, alma eterna, que despierte para nosotros y en nosotros la posibilidad de recordar con responsabilidad emocional. Poder recordar para sanar es nuestra responsabilidad. Desde este cuarto chakra ascendamos hacia la glándula pineal, en el centro de los dos lóbulos cerebrales izquierdo y derecho, conectando así el yo interno con el yo superior, en esa glándula pineal que se conecta como antena, en esa presencia para recibir los pensamientos elevados, pensamientos de alta frecuencia vibratoria, de un voltaje magnético, a recibirlos, codificarlos y aperturar con eso los circuitos de nuestro lóbulo cerebral derecho, despertando así nuestra conciencia, despertando así la creatividad espiritual y el deseo creador. Y nuestro lóbulo cerebral izquierdo nutriéndose de toda esa información que recodifica, transforma, transmuta los patrones de pensamiento negativos y enfermos que habitan en nuestro lóbulo cerebral izquierdo inconscientemente, equilibrando así la balanza de nuestro lóbulo cerebral derecho espiritual y nuestro lóbulo cerebral izquierdo material. Visualicemos nuestro campo toroidal. Y en esta burbuja dimensional, fractal de nuestro universo, nuestro centro, y el centro de nuestro centro,
reconociendo entonces la unificación entre cuerpo, alma y espíritu. Integrando en nosotros la evolución, reconociendo el despertar de nuestros sentidos internos, caminando la reflexión de la vida para que el conocimiento en su discernimiento se transforme en entendimiento espiritual que cree nuestro carácter interno de amor, compasión y orden. Haciendo entonces una vez más el llamado, reconocer con responsabilidad nuestra existencia como el acto sublime, milagroso, con devenir creativo e imaginativo plasmado en nuestra individuación. Canalizar así los pensamientos de forma positiva es entonces más que más que una simple posibilidad, una tarea que debemos asumir interior y álmicamente. Respiremos profundo unas cuantas veces. Estamos aquí con el corazón abierto ante la vida del uno, reconociendo nuestro tránsito evolutivo, nuestro proceso gradual de transmutación emocional y de claridad en pensamiento, solicitando así el permiso, la guía, la orientación y agradeciendo así en nuestros corazones la sensibilidad de sentirnos acompañados, siempre, aquí y ahora. De nuevo respiremos profundo. Y ahora vamos a imaginar nuestro campo dimensional, nuestro toroide, envuelto en 7 aros de luz blanca brillante. 7 aros de luz blanca brillante que nos protegen de todos los pensamientos enfermos, corrosivos, negativos, distorsionados y que impulsan la claridad y la transmutación interna de nuestros pensamientos. De la misma manera vamos a visualizar al planeta Tierra, envuelto en 7 aros de luz blanca brillante, nutriendo las mentes y los corazones de todos los seres humanos
con pensamientos de la frecuencia más elevada. Cada uno en la sensibilidad de su corazón, conéctese con su realidad dimensional espiritual y con la amplitud, perspectiva que de allí influye y en todo el poder decrete interiormente: yo soy el que soy. Que nuestro corazón siga inspirado por la senda de la búsqueda de la verdad. Que nuestra alma busque entendimiento en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Que nuestro ser energético se desarrolle y crezca para despertar espiritualmente a la trascendencia de nuestro ser. Que así sea y hecho está. Respiremos profundo. Juntemos las palmas de las manos a la altura del corazón. El lenguaje con el que nos comunicamos siempre hacia las dimensiones superiores es nuestra intención. La intención al pensar, al hablar, al actuar. Una vida intencionada, bien intencionada, es el acto espiritual natural. Vamos a albergar entre palma y palma nuestras más puras y sinceras intenciones. Intenciones de entendimiento, de libertad interior, de amor. Respiremos. Ponemos en las manos unos coquitos sobre los ojos, luego, y allí seguimos respirando. Empezamos a parpadear lento. Y luego vamos abriendo lentamente los ojos y las manos. Estoy en compañía del monje de la muerte. Entonces, el día de hoy ha surgido un tema que por naturaleza nos atañe a todos y que se me ha sido convocado a volver a, a hablar el día de hoy. Por aquí Mari nos dice: ¿algún mensaje para el portal 1111? Sí, que todo lo que haya sido antes del día de hoy, de mañana, pueda morir en paz. Piensen si pueden morir a quienes fueron y el día de mañana, en ese 1111, renacer a una versión de ustedes renovada y distinta.
Entonces es una invitación cíclica a morir, ¿sí? Renovarse. Amores, vamos a hablar del proceso del desencarne, vamos a hablar de las frecuencias, diferenciándolas en el momento del desencarne, que es la muerte, y vamos a hablar entonces de lo que ocurre cuando el cuerpo fenece, cuando el cuerpo muere, de cuando ocurre el desencarne del alma. Vamos a hablar qué pasa con el cuerpo y vamos a hablar qué pasa con el alma, hacia dónde es atraída, por qué, cómo, de qué manera y cómo funciona. Ya lo hemos hablado algunas veces, pero este es uno de esos temas que es necesario darle regularidad y ritmo en la reflexión, puesto que mientras se asimila y se integra el conocimiento, pueden existir algunos baches y entonces entre más logremos integrar bien el conocimiento, el entendimiento se va a dar mejor. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque la vida en sí misma, desde el aspecto de vista energético, se considera una continuidad vibratoria. Y esta es la primera etapa, mi hermano. La vida es continuidad vibratoria. Entonces la muerte en sí misma es una palabra que en el contexto universal no tiene la misma descripción que le damos nosotros acá en el planeta. ¿Está bien? Eso. El, Nosotros vivimos en procesos de electromagnetismo en nuestros diferentes chakras. Los tres chakras inferiores tienen una cualidad más eléctrica. El chakra del corazón tiene una cualidad electromagnética equilibrada y las cualidades de los chakras superiores son cualidades más magnéticas. Eso quiere decir que son incluso electromagnéticas, pero con pequeñas variabilidades. Listo. Cuando una persona desencarna, lo que es graduado y medido de esa persona es su voltaje frecuencial, el voltaje energético de la conciencia en el momento en el desencarne de una persona. Lo mismo ocurre cada noche y por eso es que la muerte y los sueños son tan similares. Cada noche vives una continuidad etérica en el plano astral de lo que ocurrió y de lo que sigue ocurriendo. No existe una desconexión. El éter, nuestra alma, vive una continuidad de. Y lo mismo en la noche, lo mismo en la muerte. En la muerte existe una pequeña diferencia a lo que ocurre al dormir. Es el cordón de plata. El cordón de plata es un vínculo vital que une un cuerpo etérico con un cuerpo físico. El cordón de plata se inicia en el momento de la primera inhalación. En ese momento se une el cordón de plata entre el cuerpo físico que recibe al alma. Y en la primera inhalación el cordón de plata se enlaza, se forma. Ese cordón de plata es lo que para nosotros representa la estadía vital en el cuerpo físico. El cuerpo físico siempre va a ser entonces una especie de ancla que va a funcionar para el éter, ¿sí? A través de ese cordón de plata va a atraer el éter a sí misma, ¿sí? Cuando morimos, el cordón de plata se rompe, se quiebra. Esa ruptura que mitológicamente es dado por las Moiras, es dado, digamos, por unos seres que están dispuestos a entender cuál es el momento perfecto del desencarne. ¿Qué se tiene presente para el desencarne? Y eso es bastante interesante. La vida interna multidimensional de ese ser.
¿Qué quiere decir? Les voy a poner un ejemplo, o mi abuelo, que en paz descanse. Todos en la familia, ya desde hace varios años atrás, sabíamos, pensábamos y de alguna manera le preguntábamos a la vida cuándo iba a ser el momento de morir del abuelo, porque el abuelo ya estaba inerte, ¿sí? Y en ese momento se me entrega esta bonita información de que quizás él no sea, ya no se mueva, ya no pueda comer por sí mismo, ya no pueda hacer las cosas que una persona haría y ya esté supeditado a una cama. Sí, yo lo entendía. Y al mismo tiempo se me dio la revelación de cómo en el interior del cuerpo de mi abuelo existía vida dimensionalmente hablando, multidimensionalmente hablando, habitando en sus órganos, en sus sistemas, en su sangre, en sí mismo, y esa vida todavía estaba cumpliendo un ciclo necesario. ¿Sí? Cuando la vida de esa dimensionalidad interna haya llegado a ese ciclo final, este cuerpo en su materialidad grande y superficial exterior, entonces ahí sí está lista para desencarnar. Cuando el desencarne se da de forma natural, el alma desencarna cuando todos los procesos internos de la vida que habita ese cuerpo en su interior hayan sido completamente satisfechos. Ahí sí se da el desencarne. ¿Vale? En el momento de desencarnar ocurre porque el cuerpo físico no logra sostener la energía vital necesaria para conservar el alma habitándole. El alma requiere en sí misma una frecuencia y el cuerpo físico vive naturalmente un deterioro. Hay un instante en el que el cuerpo físico, su frecuencia de vibración es tan baja que el alma ya no se siente atraída, magnetizada por, entonces se ve rechazada, expulsada de, ¿vale? En ese proceso, las células del cuerpo físico regresan a un estado elemental, tierra, agua, fuego y aire, y desde ese estado elemental sigue nutriendo la vida de la realidad física. Se recicla totalmente. La cualidad etérica, la cualidad espiritual, la cualidad del pensamiento, la cualidad de la conciencia de ese pensamiento que es el cuerpo etérico, no tiene la misma destinación que las células del cuerpo físico. El cuerpo etérico vive en una realidad etérica paralela a esta, nuestra realidad antimateria, en la cual es literalmente recibido por unos seres que se encargan de recolectar almas, así como suena. Hay unos seres, un grupo de almas que desciende, recolecta el alma del ser que acaba de desencarnar y le enseña el camino hacia la luz. El camino hacia la luz es el camino hacia un portal frecuencial que lleva a un lugar específico de la realidad antimateria. La realidad antimateria, y esto es interesante, la realidad espiritual del planeta Tierra se divide en 9 grados. 9 grados. 9 grados de frecuencia, de vibración y de elevación existe en el planeta. 9 grados distintos. Listo. 5 de ellos, los primeros 5, son electromagnéticos. Electromagnetismo. Los 2 primeros están cargados eléctricamente. El tercero, el cuarto y el quinto funcionan con electromagnetismo relativamente regulado, armonizado. Pero los 2 primeros grados de nuestro electromagnetismo planetario está cargado eléctricamente. Por favor, ahorita pregúntenme qué significa eso. Listo. Tome nota para que haga muchas preguntas.
quiero que pregunten de esto hoy. Grado 3, 4 y 5 del electromagnetismo, ¿sí? Es donde habita la energía álmica equilibrada, balanceada, pero que aún vive en un estado latente, o sea, con el estado de la conciencia interior dormida. El grado 6, 7, 8 y 9 son grados de magnetismo en los cuales habita seres energéticos compuestos de la misma frecuencia, pero con elevación magnética. Es lo que nosotros entenderíamos como la elevación espiritual del ser. Listo. Nosotros debemos considerarnos como un continuo energético. ¿Qué quiere decir eso? Si usted se muere el día de hoy su energía es conducida por la frecuencia en la que está viviendo y los pensamientos con los que está viviendo, con los sentimientos con los que está viviendo, va a ser atraída por uno de los 5 grados del electromagnetismo o de los 4 grados del magnetismo. Listo. Esos son realidades paralelas a esta realidad. Yo sé que muchas veces cuando uno habla de realidades paralelas, se imagina realidades que están una lejos de la otra. Y el día de hoy les quería compartir esto que llegó ahorita para que ustedes lo subrayen y lo hablemos luego, ¿sí? Todas las realidades paralelas del planeta Tierra están aquí y ahora, aquí y ahora, a pesar de ser realidades paralelas. Eso no implica lo que nosotros desde nuestra percepción entendemos como distancia. Comprender esto puede significar para nosotros un punto de reflexión sobre el cual podemos, les voy a decir de esta manera, hacer más cuántico nuestro pensamiento. Sí, es como si logramos comprender estas nociones que quizás son un poco más científicas, vamos a poder entender también las realidades espirituales y vamos a poder hacer match muy interesantes. Las realidades paralelas no están lejos de distancia. Sí, son en el mismo lugar otra frecuencia de vibración paralela. Ahorita estábamos conversando de eso y estábamos diciendo que en nuestro cuerpo, aunque es el mismo cuerpo, existe pensamiento divino y existe sensación instintiva. Tengamos eso como una referencia de lo que significan las realidades paralelas. Ustedes han sentido su instinto, su percepción más sensitiva corporal en contraposición y en el mismo momento a una realidad espiritual que habla desde un punto diferente, pero aún en el mismo cuerpo. Así como nosotros tenemos los diferentes chakras y son realidades paralelas dentro de nuestro mismo cuerpo, así como dentro del ser humano están las 9 dimensiones, son realidades paralelas dentro de su mismo cuerpo, ¿sí? Debemos poder congeniar el hecho de la realidad paralela en el mismo tiempo, ¿sí? Y en el mismo lugar, aquí y ahora. Lograr comprender eso es lograr comprender que el mundo espiritual nunca estuvo muy lejos, muy allá, siempre estuvo el más allá, siempre estuvo muy acá, aquí, aquí, siempre entre nosotros. Yo les hago esta pregunta. Para despertar la sensitividad y la imaginación sensible, se nos pide poder vivir en esas dos realidades al tiempo. Ustedes quieren despertar su clarividencia. Háganse la siguiente pregunta para que se preparen. ¿Usted podría vivir en el mundo material percibiendo el mundo antimateria, o sea, el mundo de las realidades paralelas de los grados de frecuencia
que habitan en este planeta en el mismo momento. O sea, podrías vivir viendo los seres desencarnados, las entidades espirituales, los seres del bajo astral y los otros seres humanos todo al mismo tiempo. Porque están los del grado número 1 y número 2, les llamamos bajo astral, esos están ahí, ellos están. Están los del grado 3, 4 y 5, que son las almas, digamos, como más abundantes, están ahí. Y están los grados magnéticos que nosotros llamamos más espirituales, están ahí. Usted podría despertar a esa multidimensionalidad y poder comprender, vivir ahí y trabajar aquí al mismo tiempo. Usted podría seguir trabajando con calma, viendo esa realidad paralela o esas realidades paralelas ante sus ojos, ante su ojo. Pregúntense por favor eso si la intención es despertar los sentidos internos. ¿Sí? El desencarne nos gradúa en una de esas realidades paralelas. Esas realidades paralelas funcionan de forma ordenada. ¿Qué quiere decir? Que las almas no se saltan de una realidad a otra. No puede ser así. Las almas al desencarnar tienen cualidades vibratorias. Cualidad vibratoria número 1, vibración densa, también llamada electrostática. La electricidad que genera estática, electrostática. ¿Listo? Es nombrada una vibración densa espiritualmente hablando. La realidad de el mundo paralelo de esa realidad es confusión, algo borroso, velos, desorientación. Posiblemente hemos sentido en algunos momentos de nuestra vida eso, astrales bajos. Habitar un astral bajo quiere decir un estado de obnubilación de la conciencia. La conciencia está obnubilada. Eso quiere decir no ve. No le podemos solicitar a esas realidades responsabilidad sobre sí mismas, porque no entienden eso, no lo comprenden, ¿sí? Cuando una persona habita en una cualidad electrostática estando encarnado, es una persona que tiene su astral muy bajito, muy bajo, y entonces quiere decir que su instinto y sus pasiones es lo que llamamos las bajas pasiones, se degradan. ¿Qué quiere decir eso? Mentir fácilmente, muy fácilmente, sin consideración, sin mucha consideración. ¿Listo? Engañar igual de fácilmente que mentir, sin mucha consideración. Es más, el astral del 1 y del 2 considera esto, digamos, como una forma, llamémosle como hábil. Bueno, entre comillas. ¿Está bien? Eh, Esto es una forma instintiva de percepción. ¿Qué quiere decir? La percepción del astral 1 y 2 es cuando por lo general estamos demasiado atemorizados, guiados por el miedo, viviendo en miedo, miedo por la vida, miedo a qué va a pasar, miedo a que me voy a quedar sin con qué vivir, miedo al que dirán, un miedo social, miedo. Entre más atacados estemos con miedos, tenemos que saber que ese es nuestro astral bajo, el propio, el encarnado de nosotros. Chakra 1, chakra 2. ¿Sí? Si estamos muy ahí, tenemos que saber que eso es nuestro estado frecuencial. Y si ese es nuestro estado frecuencial, en el momento del desencarne, ¿por dónde es extraída o por dónde sale el alma cuando el estado frecuencial es electrostático? Sale por el primer chakra. El alma sale por el primer chakra. ¿Listo? Esa es una de las cualidades
que uno logra identificar energéticamente. Salen por el primer chakra. En ese orden de ideas, esa alma es dirigida a la realidad planetaria, grado 1 y grado 2. Son realidades que, aunque están supervisadas, son realidades de oscuridad, básicamente, ¿sí? En estas realidades, las, digamos, fuerzas oscuras que habitan allí suelen enfermar más la energía. Entonces, lo que hacen los seres de luz es que cuando alguien desencarna en esas condiciones electrostáticas, es mandado a encarnar rápidamente, lo más rápidamente posible. Rapidito, rapidito, rapidito. Lo más rápidamente, para que no, para que ese electroestática no contamine el mundo antimateria, porque el mundo antimateria, nuestro mundo espiritual, lo voy a decir de eso, se enferma con pensamientos electrostáticos, electricidad y estaticismo. ¿Qué quiere decir pensamientos electrostáticos, por favor, para saber si yo tengo mi alma electrostática? ¿Cómo es? Electrostática. Quiere decir pensamientos negativos y estáticos, o sea, como inertes que se quedan. Pensamientos negativos son regulados, regulares y pertenecen naturalmente a la realidad. Por eso es el electromagnetismo. Electromagnetismo, o sea, se comprende el pensamiento negativo como parte de la parte de la ecuación para equilibrar. Pero la parte estática es la parte que enferma el pensamiento negativo. ¿Sí? Cuando el pensamiento es negativo y pero no cambia, se rehúsa al cambio, se rehúsa a continuar el proceso y más bien se queda rigidizado, se densifica, por eso tienen una cualidad densa. ¿Sí? Pensamientos que nosotros logremos identificar dentro de nuestro propio ser, que sean electrostáticos, son pensamientos pesimistas que no abandonan la psique, que están ahí, que están ahí, que están ahí, que están ahí. Esos pensamientos pesimistas que no abandonan la psique son los pensamientos que acompañan a las almas de los grados 1 y 2 del electromagnetismo planetario. Y es la calidad de energías, pensamientos que más abunda en nuestros chakras 1 y 2. 1 y 2. Como afuera, adentro, como arriba, abajo. ¿Sí? Tengan eso presente. Ese es el primer grado de graduación electromagnética. El segundo grado de graduación electromagnética son almas de los grados 3, 4 y 5. Almas que están en un proceso de evolución, armonizándose, pero que todavía no han despertado mucho, mucho su conciencia. ¿Sí? Es un proceso de despertar de conciencia como un conato, como un neonato, algo que está todavía germinando, brotando, algo que está en un proceso inicial, ¿vale? Estos seres somos el gran porcentaje de almas de nosotros, de los que habitamos el planeta Tierra acá en la superficie, ¿sí? Y es, digamos, que los seres humanos de la superficie, porque no estamos contando a los interanos, somos los que ocupamos estas tres realidades del mundo antimateria en su mayoría. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes y yo hemos muerto y muerto y muerto, desencarnado, 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 casi siempre hemos sido al grado número 3, número 4 y número 5 del electromagnetismo planetario. Son tres realidades paralelas entre sí,
que se diferencian una de ellas, entre ellas, de acuerdo al estado frecuencial del ser en la persona, en su conocimiento, en su entendimiento y en su amor. Entre más alto es el conocimiento, entendimiento y amor de un alma cuando desencarna, va a estar más en el grado 5 que en el grado 3. ¿Listo? Nosotros que estamos en esos procesos en los que despertamos en una vida, pero nos cuesta mantenernos mucho despiertos, en el que despertamos en una vida, pero ahora estamos como en ese trastiballeo, ¿cierto? Como recaída y vuelvo y despierto, y vuelvo y estoy presente, y vuelvo y estoy distraído. Nosotros somos los que más ocupamos el grado 3, 4 y 5 del electromagnetismo. Entre más consciente es nuestra conciencia en este proceso de despertar, más habitamos del electromagnetismo el grado 4 y el grado 5, menos el grado 3. ¿Sí? Eso es cuando desencarnan. Estas personas son personas que no están guiadas tanto por el miedo, pero sí están guiadas casi totalmente por sus emociones. Por sus emociones. Su mundo emocional es el que reina, dice el espíritu. O sea, nuestro mundo emocional es el que reina. Y los grados electromagnéticos del planeta 3, 4 y 5 son los mundos emocionales del planeta en sus diferentes frecuencias. ¿Sí? Somos almas emocionales. Todavía no somos espíritus sentimentales. ¿Vale? Cuando desencarnamos, yo sé que me vas a decir algo, Dai, por ahí, creo que te leí los labios. No, perdón, todo bien. Cuando desencarnamos y estamos en estos grados frecuenciales, desencarnamos por el cuarto chakra, por acá, desencarnamos por el cuarto chakra. Ese, como les digo, es la gran mayoría de nosotros, los seres humanos del exterior, desencarnamos por el cuarto chakra y habitamos el electromagnetismo de las ciudades antimateria de los grados número 3, número 4 y número 5. Recuerden que el mundo antimateria está graduado y está ordenado y a cada alma la llevan al grado al que pertenece. En el grado al que pertenece la alma es por percepción, es porque puede percibir unas cosas o no. Por ejemplo, algo bueno de haber desencarnado y de estar en el grado número 5 del electromagnetismo es que los del grado 5 del electromagnetismo pueden ver a los seres de luz. Ya los pueden ver, los pueden percibir, valga la aclaración. Mientras que los del grado 4 y los del grado 3 todavía no tienen esa percepción. Los del grado 3 todavía se perciben a sí mismos, muchos en la forma hombre, se ven a sí mismos como estar desencarnados y tener el cuerpo que uno tuvo en la vida inmediatamente anterior. Entonces, los del grado 3 se ven entre ellos. ¿Cómo se ven? Como cuerpos. ¿Sí me hago entender? Como en la forma en la que tuvieron en la vida inmediatamente anterior. Como si el alma se hubiera amoldado y hubiera quedado así en un molde y luego de desencarnar hubiera seguido con el mismo molde y literalmente el alma tiene la forma del cuerpo inmediatamente anterior. Los del grado 3, ¿vale? El grado 4 tienen una forma distinta porque ya son más colores. Y los almas del grado 5 tienen colores más brillantes. Simplemente. Desencarnan. A los del grado 5 les ponen tareas. Esto es lo que llaman el espiritismo y en el espiritismo el periespíritu. Sí, Nati, sí, qué buena parcera. Nati nos está hablando de el espiritismo. El espiritismo es una doctrina, listo. Y en el espiritismo le llaman al alma electromagnética periespíritu, no le llaman espíritu, le llaman periespíritu. Y entonces el espíritu encarna en un periespíritu y este está en un cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo,
¿sí? Pero lo traducen a su manera. El espiritismo es una doctrina que vale la pena estudiar totalmente, totalmente, con un toque menos de fenomenología y mucha de su espiritualidad vívida. Sus inicios fueron muy fenomenológicos, pero el espiritismo actual es algo bien hermoso y evolucionado, me parece a mí, bonito. Eh, Estamos en las que desencarnan siendo almas electromagnéticas que todavía están en esos procesos. Luego existe también almas que han despertado su conciencia. Las almas que despiertan su conciencia viven de otras maneras, ya no son tan emocionales como nosotros, ya no son de pronto tan apegados a la materia como nosotros, ya no son tan ambiciosos como nosotros. Las almas que han despertado su espíritu, sí, viven en una paz, en una serenidad, viven en un santosha, digamos que en una conexión interna que se asemeja mucho como a un estado de vida muy conectado, muy sensible, muy natural, muy humilde, siendo siempre también ayudando en la maestría, ayudando siempre en la maestría, ¿sí? Y esos seres que despiertan su conciencia, y lo voy a nombrar para todos nosotros, nosotros que estamos en el despertar de nuestra conciencia, yo de verdad les deseo, nos deseo y me deseo desencarnar por el séptimo chakra. Se desencarna por arriba y ya no se dirige al quinto, cuarto o tercer grado del electromagnetismo, sino que se dirige con un cuerpo etérico más cargado magnéticamente. Pregúntenme también qué significa eso. Como ahorita les dije lo del cuerpo cargado eléctricamente, lo del cuerpo cargado magnéticamente también es muy importante entender. Es más, ahorita lo voy a explicar más a profundidad, listo. Entonces, cuando se desencarna de esa manera, el alma que desencarna se dirige a unos reinos que son el grado número 6, 7, 8 y 9 del planeta. Por lo general lo recibe el número 6, que es el cielo básicamente. Eso es el cielo. Sí, eso es el brillo, la luz, la presencia de Dios, respirar esa divinidad, comprender las virtudes, vivir entre seres virtuosos, vivir entre seres virtuosos y espirituales, espiritualmente muy elevados, jerarquías espirituales que podemos conocer que en el planeta han sido renombradísimas, que son famosos de los líderes de religiones y los dioses de las religiones mismas, ¿sí? Entonces, lograr contemplar eso es, digamos, parte de la trascendencia que nos espera. Ellos nos reciben en el grado número 6 y nos empiezan a enseñar. Cuando ellos empiezan a enseñar en el grado número 6, empiezan a enseñar, llamémoslo como verdades cósmicas, verdades universales, para que nosotros vayamos entendiendo el contexto universal, para poder prepararnos a encarnaciones que ya no van a ser aquí en este plano, en la tierra, ya no van a ser en la tierra, van a ser en intratierra, intratierra. Los interanos, ellos van a ser nosotros posterior a encarnar mucho en el exterior, vamos a encarnar en cuerpos interanos, seres espiritualmente muy elevados, con cuerpos físicos muy depurados, con un conocimiento universal, viven en el interior del planeta, en una realidad paralela a la nuestra. ¿Te acuerdas lo que hablábamos? Las realidades paralelas. Entendamos que todas están aquí y ahora, ¿sí? Nosotros pasaríamos a ese estado de conciencia, en esa nueva frecuencia de vibración, estando aún en el planeta Tierra. Seríamos los ángeles, o de otra manera de decirlo, semidioses, otra manera de decirlo, bueno, no sé, bodhisattvas, ¿sí? Seríamos allí, digamos, como ese paso evolutivo espiritual
que es el paso elevativo y evolutivo que nosotros estamos dando, ¿vale? Eso, cuando el desencarne ocurra por la glándula pineal, por arriba, y cuando nos dirijamos al mundo antimateria, grados 6, 7, 8 y 9, luego vamos a encarnar. En mundo material, sí, porque la encarnación continúa, tengo que decírselos, pero en un estado frecuencial y en realidades mucho más depuradas, ¿sí? Mucho más depuradas. Pero hablando solo del mundo antimateria, ¿qué es entonces lo que densifica? Ya eso lo hablamos, lo que hace es electrostático, lo que densifica el alma para retrogradar, ya eso lo hablamos un poco. Esa cualidad electrostática hace que el alma descienda su voltaje energético. Si el alma en el momento de desencarnar está en esa pauta, se dirige al grado número 1 y número 2 del electromagnetismo. Si en el momento de desencarnar, digamos nosotros, la normalidad ocurre en un estado emocional ambivalente, ¿cierto? Nos va a esperar el grado 3, 4 y 5 del electromagnetismo planetario. Pero si nuestra muerte es consciente, si nuestra muerte ocurre espiritualmente consciente, vamos a desencarnar por los chakras superiores, por acá arriba, y nos va a esperar una nueva realidad antimateria. En la nueva realidad antimateria puede que nos digan, usted todavía tiene un inconsciente por depurar, para el cual el planeta Tierra es mejor que el mundo, el planeta Tierra del exterior es mejor que el otro mundo. Y nosotros quizás con conocimiento de causa diremos, está bien, yo vuelvo otra vez a encarnar en el exterior para terminar de depurar mi energía y poder verdaderamente ya no tener que volver a encarnar en el exterior, ¿sí? Y eso sería algo realmente maravilloso, liberarse de la rueda del samsara. ¿Sí? Y poder tener encarnaciones conscientes y desencarnaciones y desencarnes, muertes conscientes. El ciclo sigue siendo el mismo. Los dioses, los ángeles, nuestros hermanos mayores interanos, nuestros hermanos mayores, ellos también encarnan en un cuerpo, pero la diferencia de ellos es que tienen una alimentación diferente, tecnología diferente, porque aquí la alimentación y la tecnología influyen en el deterioro de nuestras células. Alimentación y tecnología y el uso de la tecnología. En el mundo interno, la alimentación y el uso de la tecnología está dado para prolongar la vida de sus cuerpos. Ellos viven muchísimo tiempo más que nosotros, ¿sí? Pero también están supeditados al desencarne. Y en el mundo antimateria existen entonces todos estos diferentes grados que están organizados y administrados totalmente. Por aquí hay una pregunta muy buena. Voy a leerla. Juanita, si el universo es matemático, ¿existe un número determinado de vidas para salir del samsara? Uf, eso lo he escuchado en varias teorías, lo he escuchado en varias teorías, o sea, lo he leído, sí, lo he leído. Unas hablan de ciclos que a mi gusto son cortos, que dicen 108 vidas. Eh, Hay otras que hablan de 1000 y tanto de vidas, ¿sí? Y yo les voy a expresar y a transmitir el conocimiento que dio el ser uno. ¿Está bien? Para que lo discernamos y lo discernimos todos. El ser uno puso el escalonamiento del alma en una imagen literal de una escala, siendo los planos y siendo los puntos de elevación la forma vertical. ¿Y saben cómo nombraron a esa charla que transmitió la señora Franca? 10.000 encarnaciones, una reencarnación. Imagínense eso.
Entonces, ella dio un aproximado que los hermanos mayores interanos a su vez le dieron a ella. Y es que 1000 encarnaciones, escuchen ese número, 1000 encarnaciones crea el cúmulo álmico de experiencias, ¿sí? Para que exista una reencarnación y que haya un ser que integre ese cúmulo de experiencias, lo integre y eleve hacia otro plano. Pero también hay una claridad en esto. El alma es colectiva, pero el espíritu es individual. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes y yo soy Juan David Ruiz, una encarnación. Yo, Juan David Ruiz. Tú, a ver, te leo a ti, Liliana Cadavid, eres una encarnación, listo. Y así como cada uno de nosotros va a contar por una encarnación. Escuchen esto, de 1000 personas que en una vida, imaginemos que nosotros somos 1000 y que no encarnamos y que no despertamos la conciencia, de ese coágulo, de esa sal, de ese conjunto de almas, se pone una sola encarnación con todo ese cúmulo de experiencias para que una alma encarne y pueda despertar su conciencia, haciendo así que reencarne su espíritu. ¿Sí? Si nosotros estamos despertando nuestra conciencia en este momento, es porque en una generación atrás, 1000 almas acumularon un proceso de aprendizaje que se está sintetizando en un solo cuerpo. No quiere decir que tú y que yo tengamos que pasar por 1000 veces, que es muchas veces lo que entendemos, como si tuviéramos que vivir 1000 vidas y después de esas 1000 vidas ocurre una. No, no es así. Imaginemos que de cada 1000 personas, ¿sí? Cada 1000 almas, luego eso se integra en una sola que nace y que reencarna, que puede despertar su espíritu. En este momento, con todo el ciclo de reencarnaciones, existen muchas almas como nosotros que estamos integrando todo lo que ha pasado, todo ese coágulo de todo ese conjunto de información que antes estaba en 1000 almas dispersas, ahora la tenemos solo en nosotros, uno de nosotros. Está teniendo la misma información que antes estuvo desperdigada en 1000 almas distintas. Toda esa información la cogen y la reúnen en una sola alma que encarna con toda esa información. Y esa alma reencarna y asciende. Yo lo voy a intentar poner de otra manera. 1000 de nosotros adquieren mucho aprendizaje porque estamos sanando nuestro corazoncito. Sí, entonces aprendemos. Nosotros vamos a desencarnar, morir. Listo. Luego de todas esas almas, todos nosotros vamos a ser reunidos, así como se escucha, en un solo cuerpo que va a tener la experiencia de todas nuestras almas. Y ese cuerpo que nace con esa experiencia de 1000 almas reunidas vive un proceso de despertar de conciencia en la que la intención es que con su despertar de conciencia logre escalonarse
escalonarse y ascender en la escalera de la vida. ¿Vale? Si no somos nosotros en esta vida los que vamos a vivir entonces ese despertar de esa ascensión, seguramente sí somos uno de los 1000 que vamos a ser unidos en un solo cuerpo y que en la próxima vida va a tener un despertar de conciencia con la experiencia que todos estamos grabando, que yo le voy a aportar a ese ser, a esa alma. Como Juan David de esta alma, le voy a aportar a esa alma y voy entonces en mi próxima encarnación a trascender. Sí, espero, a ver, un poquito, a ver, esa alma encarnada, sí, Juli, sí, dice Juli, esa alma encarnada puede acceder a las memorias de 1000 almas desencarnadas. Qué buena pregunta, parcera. Y la respuesta es un sí. Nosotros, tú Juli, te lo voy a nombrar a ti, tú Juliana, eres una agrupación de miles de almas previas, miles de almas previas que se ha unido en esta encarnación tuya y que literalmente integras tú todos esos aprendizajes con la potencialidad de despertar, de despertar. ¿Vale? Entonces tú tienes en tu registro akáshico la memoria de 1000 almas distintas, todas antepasadas. Y todas esas almas son tus vidas pasadas. Todas esas almas son tus vidas pasadas, que ahora están conjuntadas, integradas en este nuevo cuerpo de esta nueva encarnación, siendo nosotros interiormente. Y esa memoria y esa información es lo que nosotros tenemos ahora, ¿sí? Entonces, aunque los hermanos del ser uno no explicaron nunca que había un número exacto de encarnaciones antes de trascender, me hago entender, como vas a nacer 108 veces y después, ¡pac! No, ellos dijeron, se reúnen 1000 almas, ¿sí? Y la intención es que 1000 almas encarnadas logren en ese cúmulo de experiencias luego una reencarnación, una alma que despierte su conciencia. Y ese es el proceso, digamos, cuantificado que, las, que los hermanos mayores nos entregaron a las almas que estamos ahora, digamos, habitando. ¿Sí? Una forma de entenderlo. Porque entonces quiere decir, no hay un número de vidas contabilizadas por alma. Si cada vez somos una conjunción diferente, ¿me hago entender? Mi alma, mi alma está compuesta de miles de almas que previamente desencarnaron y cuya información de los grados electromagnéticos fue compilada, toda esa información fue compilada en este cuerpo de esta encarnación. ¿Sí? Entonces ustedes se preguntarán, ¿pero un solo cuerpo puede tener 1000 almas? El alma es colectiva. Esas 1000 almas representan la mezcla que se individualizó en una sola alma. Una sola alma. Es la individuación que ahora somos. ¿Sí? Si despertamos nuestra conciencia, esas 1000 almas habrán trascendido. ¿Me hago entender? Si no despertamos la conciencia, tenemos en nosotros esa información y nosotros, yo como Juan David, desencarnaré como un alma, grabada con la información de todo lo que es Juan David, o sea, de las 1000 almas anteriores. Pero ahora esas 1000 almas anteriores no son 1000 almas distintas, no. Ahora esas 1000 almas anteriores son una sola alma, yo. ¿Me hago entender?
Las 1000 almas ahora te componen solo a ti. Y ya, y forman un conjunto completamente único, nuevo. La intención es que la mezcla energética cada vez dé mejores resultados. Eso es evolución. La mezcla energética cada vez va a dar mejores resultados. Ahora imaginemos que nosotros nos desencarnamos y luego encarnamos en un solo cuerpo. Vamos a ser un solo ser con la información, la mejor información de cada uno de nosotros. Y quizás ese ser, sí, ese ser que vamos a ser nosotros con otras almas, quizás ese ser sí trascienda y despierte su conciencia y eleve. Ahí estaremos nosotros también entonces, siendo Él, ¿sí? Como uno, porque el alma es colectiva. Hay que entender eso. El alma es colectiva. El electromagnetismo es colectivo. Cuando se va al magnetismo espiritual, se individualiza. Pero lo que nosotros estamos viviendo de desencarnar con conciencia y despertar nuestra conciencia es un proceso de la colectividad hacia la individuación, de pensar como el rebaño a tener mente propia. Muy lindo, ¿no? Mm, Bueno, un poco para nosotros llevar nuestros pensamientos con un influjo magnético. El influjo magnético lo da el amor al pensar, la coherencia al pensar y la estabilidad al pensar. Sí, la estabilidad es lo que nosotros llamamos equilibrio. ¿Pero qué quiere decir eso? Estabilidad en la forma de pensar es que el amor se estabilice en tu forma de pensar. Y luego la coherencia quiere decir que hables y que actúes de acuerdo a esos pensamientos. Magnetizar nuestra alma quiere decir en ese orden de ideas, infundir en nuestra energía pensamientos, amor, coherencia y estabilidad. ¿Sí? Si nuestros pensamientos comienzan a tener esas características, tengan presente que ustedes están magnetizando su frecuencia vibratoria, su electromagnetismo. Electromagnetismo magnetizando, o sea, están ganando más fuerza magnética, menos eléctrica. Sí, eso es lo que nosotros llamamos la vida espiritual, magnetizar nuestros pensamientos. Quiere decir darles esa polaridad magnética para que al momento de desencarnar sean atraídos por el mundo antimateria magnético, no electromagnético, sino el magnético, que tiene una frecuencia diferente. ¿Por qué? Porque tiene una frecuencia estable. Uno cómo siente la armonía, como una sensación de estabilidad. Sí, lo que nosotros sentimos emocionalmente se llama inestabilidad. Nosotros eso sí lo conocemos, al menos para que nos imaginemos la estabilidad, al menos para imaginarnos lo contrario, pues, cierto. Pero al entender qué es la inestabilidad, podemos buscar el entendimiento de lo que es la estabilidad. Lo que caracteriza al mundo antimateria de los grados 6, 7, 8 y 9 del planeta es que son energías estables los seres que viven ahí. Mientras que los que habitamos los grados electromagnéticos 5, 4, 3, no somos demasiado inestables, tampoco mostramos estabilidad. Me hago entender, somos electromagnéticos, como un poquito de aquí, un poquito de allá. Mientras que los que demuestran grados eléctrico-estáticos de los grados 1 y 2 son seres muy inestables, ya no solo no, son seres muy inestables. Y esa inestabilidad es lo que marca su frecuencia. Si la frecuencia es inestable, si la frecuencia es medio estable y si la frecuencia es estable, piensen de esas maneras.
Los espíritus saben pensar de forma estable, siempre piensan en amor. Nosotros no tenemos, nosotros a veces somos ambivalentes, ¿cierto? Pensamos en amor, pero a veces odiamos, a veces estamos otra vez queriendo ser buenas personas y de nuevo volvemos a caer en deseos materiales, cosas así, ¿sí? Entonces eso marca nuestra inestabilidad. No logramos, no logramos que nuestros pensamientos sean espirituales y de amor. Permanentemente todavía no lo logramos. Eso es lo que nos caracteriza y por eso estamos encarnados otra vez acá, ¿vale? Uf. Abramos el espacio a las preguntas. Abramos el espacio a las preguntas. Vamos a retroalimentarnos sobre este conocimiento. Morir. ¿Cómo morir en frecuencia, en términos de voltaje energético, en términos de electromagnetismo, electricidad estática, electromagnetismo, pensamientos emocionales o magnetismo, pensamientos con sentimientos espirituales? Los pensamientos con sentimientos espirituales, ¿cuáles son? Pensamientos de conciencia, que es la que estamos despertando, libertad y amor. Libertad y amor. Es la intención, guiar los pensamientos hacia allí. Eso es lo que está catapultando en este momento en nosotros nuestra evolución interna y nuestra elevación espiritual. ¿Sí? Por favor, hagan preguntas. Y si no, igual ahí tenemos en el estudio de conciencia. Eso, por favor, te escuchamos. Yo, Juandita. Sí, Bueno, un saludo para todos. Este tema me parece muy sincrónico porque justo viví el desencarne de la abuelita hace 15 días. Entonces, me parece súper bonito estos discernimientos. Em, ¿En qué medida, Juandita, uno empieza como a heredar, a adquirir esos pensamientos, emociones de estos seres ya desencarnados? O sea, uno sí absorbe este tipo de pensamientos. de los seres desencarnados. La pregunta es, Nati, más o menos como si nosotros intercambiamos pensamientos con los seres desencarnados. ¿O cómo es que no te entendí bien? Más allá de intercambiar, sería como que tú estés habitando pensamientos o emociones de aquel que ya desencarnó. Ya, claro, claro. La respuesta es sí, por supuesto que sí. Aquel que ya desencarnó puede literalmente habitar en nosotros, ¿sí? Y tú puedes tener en ti esa alma habitando en forma de esa emoción. ¿Me hago entender? ¿Sí? Cuando tú manifiestas o cuando en ti tú vives esa emoción, tú estás viviendo la influencia de ese ser desencarnado en ti. Tú lo estás viviendo en ti, en forma de esa emoción. Vendría siendo, Juandita, esa realidad paralela también. Sí, exactamente. Viene siendo también esa realidad paralela, mi amor. Totalmente. Y tú lo sientes y lo vives. Pero sí me hago entender, Nati, sí. Sí, sí. Eso, Ujú. sí. Lo Digamos que que según también la frecuencia en la que tú estés, ¿no? Y ese alma también, y cómo ahí pues empiezan a resonar. esa es uno de los axiomas que nosotros tenemos que aprender a integrar para poder estudiar la energía. En la energía todo se atrae y se rechaza. Y en el mundo antimateria, lo que nosotros llamamos nuestra realidad espiritual, lo afín se atrae con lo afín. ¿Listo? O sea, los de la misma frecuencia vibratoria se atraen entre sí. Entonces, tus emociones actuales están atrayendo seres desencarnados de la misma frecuencia vibratoria, literalmente, ¿sí? Si tú aumentas tu frecuencia vibratoria, te has dado cuenta de que cuando elevamos la frecuencia vibratoria, cuando despertamos acá en vida nuestra conciencia, muchas veces nuestros amigos cambian, ¡plá! Y eso se dio porque se cambió la frecuencia.
¿sí? Cambié mi frecuencia, entonces ya pienso de otra manera, entonces ya esa afinidad se rompe, ya no seguimos viéndonos con los mismos amigos, pero llegan nuevas personas a la vida que ahora sí son afines frecuencialmente, ¿sí? De la misma manera ocurre en el mundo antimateria. Entonces tú estás vibrando, frecuenciando y tú atraes de acuerdo a tu estado de frecuencia. En ese orden de ideas, sentirnos en gratitud, sentirnos en un sentido de apertura por la vida, sentirnos con esperanza y no con miedo. Pilas porque el miedo es una de las más complejas, listo. Sentirnos con esperanza y sentirnos como con un sentido positivo por la vida va a ayudar a que nosotros magneticemos almas de buena frecuencia vibratoria y espíritus de luz, que las dos son benéficas. ¿Sí? Almas de buena frecuencia vibratoria, de elevada frecuencia vibratoria y espíritus de luz. Ambas son benéficas. Entonces, nosotros emanando, frecuenciando de esa manera, vamos a sí mismo a afinarnos. Por eso es que cada uno de nosotros siempre en su individuación energética decide dónde está, porque es de acuerdo a tu voltaje y tu voltaje varía de acuerdo a tu percepción, interpretación, a tu realidad, a la realidad en la que estás viviendo. Pero tu voltaje como un constante acompaña en el mundo antimateria y en el mundo material. En el mundo, o sea, en el mundo espiritual y en el mundo material. Aquí también en el mundo material, las circunstancias que atraes, las personas que atraes, lo que sucede a tu alrededor está directamente vinculado a tu propia frecuencia vibratoria. Las oportunidades o no que se te presentan en la vida, los tejidos que hace la vida al presentarte unas personas específicas o no. Sí, es por la atracción o el rechazo de nuestro electromagnetismo. Por eso elevar los pensamientos magnéticos, elevar amor, elevar pensamientos de eh, era amor, coherencia y estabilidad. Amor, coherencia y estabilidad es la forma de magnetizar, ¿sí? De liberarse de los malos tratos, de las malas amistades, de las malas influencias, de las malas circunstancias, de los contextos conflictivos, contextos dramáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez comienzas a magnetizar personas que tienen más afinidades, más de la misma manera que tú, más gusto por la vida, conexión sensible con la naturaleza y investigación de su propio ser, autoconocimiento, inquietud espiritual, se atraen esas personas también, ¿sí? Así aquí, así allí, así como es abajo, es arriba, así como es adentro, es afuera. Principio de la correspondencia. Ajo, ajo, ajo. Ay, amores, por acá queda una pregunta más. La voy a responder. Juan, ¿cómo manejamos, limpiamos o rompemos? No sé cuál sería la palabra más adecuada. Esos acuerdos inconscientes que tenemos con alguno o algunos de nuestros ancestros. Bueno, Linita, el acuerdo inconsciente que tú sigues con el ancestro, que así se llama también en constelaciones familiares, es tu propio patrón emocional dado. Entonces, eh, yo tengo un acuerdo inconsciente de pobreza, ¿sí? Porque lo heredé, pero entonces eso se hace mío. Y ahí es cuando yo como alma hago ese acuerdo inconsciente, porque entonces los pensamientos son, ah, no, es que la persona que tiene plata es porque se la robó, es porque está metido en cuentos raros, es que de los ricos hay que desconfiar, etcétera. Y yo tengo esa calidad de pensamientos. Al reconocer esos pensamientos y al despertar mi conciencia, yo digo, ve qué interesante, no tengo buena relación con el dinero. Voy al psicólogo y el psicólogo me muestra algunas creencias, porque yo creo que el dinero es malo, porque creo que el dinero corrompe a la gente. Interesante descifrar esas creencias y darse cuenta, ah, ok. Luego voy a unas constelaciones familiares
en las que me doy cuenta de que en el linaje familiar el dinero fue mal visto porque en algún momento alguien fue asesinado por dinero. Y desde ese momento se hizo un acuerdo desde el inconsciente de que el dinero era igual como a maldad. Entonces yo también recibí eso en mis genes. Es como, ah, listo, también lo recibí en mí. Ahora que reconozco influencias de pensamientos, influencias hereditarias, influencias en mi propio ser, ahora llega el momento de hacerme responsable y decir, ¿cómo voy yo a recodificar en mí todos estos patrones de información que se repiten en los cristales de mi ser? Porque los cristales, ellos repiten la energía, ellos la replican. Entonces, si yo tengo grabado en lo más profundo algo, quiere decir que si una sola de tus células cree eso, es muy probable que muchas células crean lo mismo. ¿Me hago entender? Y al final, todo tu cuerpo celular termina creyendo lo mismo. Hay que hacer un proceso de recodificación. Tú le vas enseñando de nuevo, te vas regrabando energéticamente, regrabar la energía. Y regrabar la energía es un proceso gradual hasta que realmente el pensamiento que acompaña ese patrón heredado y esa cualidad pueda haber sido transformado. Si ya se convirtió en un hábito, como que es que todos en mi familia somos adictos a la comida y todos comemos mucho, 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 mucho. A todos nos gusta comer mucho, 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 mucho. Ya cuando es un patrón que incluso se somatizó en la familia, el proceso de regrabación es posible. La respuesta es sí, sí es posible, pero esa persona necesita cambiar su contexto, necesita cambiar sus hábitos, necesita cambiar su forma de pensar, necesita cambiar sus creencias, necesita un cambio de vida para que esos patrones que están tan instaurados puedan regrabarse. Pero acuérdense esto y tengan esto grabado. Nosotros como seres energéticos siempre nos podemos regrabar y estamos en una constante regrabación hasta encontrar la grabación perfecta del amor. Nosotros somos regrabables, regrabables, regrabables. La energía es regrabable, es una de sus cualidades. Regrabable. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía graba información. ¿Sí? La información misma es el compuesto universal y la energía graba eso y le da forma. Nosotros entonces, teniendo estas potencialidades internas, sí podemos regrabar, por más profundo que esté, cualquier hábito de pensamiento, palabra o acción que hayamos heredado, recibido como transmisión, aprendido o adquirido, cualquiera, y sí se puede regrabar con fuerza, con mucha fuerza de voluntad, pero sí se puede regrabar. Tengan eso presente, por favor, nunca pierdan la fe, nunca pierdan la fe, ¿sí? Nunca pierdan la creencia en ustedes mismas, ¿ok? Ay, bueno, delicioso. Hoy, cumpliendo a disposiciones internas, debo dar por finalizado entonces el estudio de conciencia aquí, ¿sí? Les amo. Qué rico compartir todo este conocimiento sobre morir, qué pasa al morir, nuestra frecuencia, nuestro voltaje. Y bueno, terminar con la buena nueva, porque es una buena nueva, de que podemos regrabar nuestro pensamiento, de que podemos regrabar nuestra emoción y de que podemos regrabarnos hasta encontrar esa grabación de frecuencia estable, amorosa y coherente. ¿Sí? Entonces, así, mis hermanitos vibratorios, les deseo una buena regrabación de sus pensamientos, una buena regrabación de sus emociones y que ustedes puedan regrabar su energía con conciencia, con libertad y con amor, que esos pensamientos magnéticos con los cuales estamos regrabando nuestra energía nos catapulten a un estado sentimental elevado de nuestra percepción espiritual. De verdad que esa regrabación ayuda al despertar de nuestro lóbulo cerebral derecho y al despertar de nuestros sentidos internos.
todo en la vida depende del voltaje energético con el que estamos viviendo. Entonces, así que ustedes puedan regrabar su energía para que su voltaje energético eleve. Les deseo elevación en la regrabación de su frecuencia, en sus pensamientos, ¿sí? Y que esos pensamientos elevados de alta frecuencia nutran a otros seres y que juntos creemos el tejido del amor, del entendimiento y del conocimiento. Les amo muchísimo, muchas gracias por tomarse este tiempo y este espacio para compartir. Nos vemos dentro de 8 días. Listo, les amo mucho, mucho. Muchas gracias. Cuídense mucho por aquí. Chao. Gracias. Paulines, Paulines.